Europa por completo se está dando cuenta que la guerra a la que siguen abonando, el respaldo militar y sobre todo económico que se sigue virtiendo sobre Ucrania, no tiene fin, que la ambición de Zelensky no tiene límites y que bueno, finalmente lo que va a orillar y lo único que dejará este 2022 y 2023 son graves problemas económicos para toda la eurozona. Y es que, aunado a esto, un país como lo es Suecia reconoce que hay una recesión y que la economía se está yendo, pues sí, con una debacle franca. Y es que hay que reiterar también, el Banco Mundial ha hecho sus previsiones en vísperas de este arranque de año 2023 y se auguran pues una situación complicada para toda esta eurozona, sumado también a Estados Unidos, en la cual pues se prevé que continúe la inflación a la alza y no así el crecimiento económico en los países, con lo cual darían entrada también a una estanflación que los estaría poniendo en graves aprietos, más de los que ya pasaron en el 2022. De esto y más nos va a platicar Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, cuando uno ve la noticia en Sputnik Mundo, uno podría decir, bueno, es un medio ruso y este medio ruso intenta maximizar la mayoría de malas noticias relacionadas con Occidente. Sin embargo, bueno, ¿y por qué decimos esto? Porque Sputnik en su portada principal del 13 de enero publicó un artículo en el que destaca que la inflación en Suecia escala a cifra máxima en los últimos 30 años. Suecia, un país socialdemócrata, Suecia al que se le ha puesto, al ser un país nórdico ordenado, como una de las economías con una de las protecciones estatales de la población más sólidas, con un control de los recursos, con políticas públicas sanas, saludables, que combaten la desigualdad. Bueno, ese mismo país, Suecia, que se ha dejado arrastrar por la guerra rusa-ucraniana y que se ha dejado arrastrar también por la tentación de ir a la OTAN, que se ha dejado arrastrar por las sanciones de la Unión Europea en contra de Rusia, anuncia que ya le está pegando durísimo el tema de la crisis de los hidrocarburos. Y la influencia que ha tenido Europa en Suecia, pues ha sido bastante negativa, porque la inflación efectivamente escala a una cifra máxima en los últimos 30 años. ¿De qué estamos hablando? De tener una inflación generalmente alrededor de los 6%. Recuerden, nuestros amigos de la audiencia, que los economistas sostienen que una inflación bien manejada oscila entre el 2.7 y el 3.2%. Suecia en 2022 la tuvo como en 6.2%, es decir, el doble o el triple, pero en 2023 arranca con una mega inflación de 12.3%, cifra récord que era desconocida en las últimas 3 décadas para este país. Bueno, contrastando esta información rusa con información de un medio europeo, en este caso suizo, vemos que efectivamente el gobierno sueco es el mismo gobierno sueco el que pronostica una recesión del 0.7% en 2023 para su país, y también señala que espera cerrar lo que fue 2022 con el 2.8% en una situación baja debido a la coyuntura de los próximos años. Y dice la ministra de Finanzas Elisabeth Svantesson que la inflación continúa siendo alta y la caída de la economía será, ojo con esto, más profunda y más larga de lo que creía el gobierno. Entonces dije yo, bueno, pues esto lo tengo que contrastar directamente, no con la fuente intermediaria, sino con la fuente primaria, porque los datos que nos da son muy duros. Mira, chécate esto. Los pronósticos oficiales apuntan a que el índice de precios al consumidor se mantendrá este año en el 8.3%, lo cual subirá al 8.9% en 2023 y caerá al 2.6% en 2024. Es decir, todo 2023 son de muy malas noticias para la economía de Suecia. El desempleo, dice el dato, desempleo experimentará una subida progresiva del 7.4% en 2022 al 7.8% y luego después se dispara en 2024 al 8.2%. Esto para la economía sueca es impensable. Hasta hace años se creía que era imposible debido a que generalmente suelen ser muy ordenados. Y luego la titular de finanzas, como echándose porras, dice, no obstante, calificamos esto de positivo
porque pues el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre fue más alto en Suecia de lo calculado. Es decir, están por la calle de la amargura, pero dicen, nos congratulamos de por lo menos no haber muerto. Entonces yo dije, esto me parece una broma. Este es un medio suizo. Pues ya vi la versión rusa, ya veo la versión de un medio europeo en general aleatorio. Voy a la fuente primaria, voy al sitio web oficial del gobierno de Suecia y ahí efectivamente me encuentro con que destacan un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda en el cual dicen habrá efectivamente una recesión prolongada inminente. Sitio web oficial del gobierno de Suecia y ponen este comunicado, mira. Dicen, hasta ahora la economía de Suecia ha resistido las altas tasas de interés y los precios de la energía mejor de lo esperado. En el próximo año, es decir, este 2023, Suecia entrará en una recesión que se espera que dure hasta 2025. Es decir, los europeos, sin entrar de lleno a la guerra con Rusia, siendo los sancionadores, lo volvemos a repetir una y otra vez, los europeos están en caída libre, recesión que se espera que dure hasta 2025, según los propios comunicados del Ministerio de Hacienda de Suecia, particularmente un país que es ordenado en lo financiero, en lo económico, en lo fiscal. Bueno, en la voz de Elisabeth Svantesson, la ministra de Finanzas de Suecia, dice, pues nos va a cargar la tristeza durante los próximos 2 años, alto desempleo y una crisis muy importante porque es una caída sostenida de la economía, pues una recesión inminente. Y además dice, ojo con esto, se espera que el Producto Interno Bruto disminuya un 0.7% en 2023, lo que representa un ajuste a la baja con respecto al pronóstico anterior. Es decir, sobre sus propios pronósticos pesimistas, el resultado real es todavía peor. Y dicen esto, mira, debido a la recesión económica retrasada, las perspectivas para 2024 son significativamente peores de lo previsto anteriormente. Aún así, insisten en que las sanciones en contra de Rusia son el camino correcto y aún así insisten en que mantener la guerra en Ucrania es vital para ellos, cuando vemos que no es vital para nadie. La guerra hace ganar mucho a muy pocas personas, pero en general hace perder pues prácticamente a la gente de a pie. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.